tomo de donde terminó Adriana, determinismo. Hoy por hoy el determinismo tiene, se puede decir, hasta mala prensa. Porque nadie diría que, por eso estamos hablando de la resiliencia, sí. o sea, nada determina, sino que posibilita, y ahí se abre otra llave, que no se habla de determinismo, sino que se habla de posibilismo. En historia, en geografía humana y económica, dicen, bueno, las sociedades del llano, de la montaña, de la costa, van a ser pescadores, agricultores, mineros. ¿Por qué? Porque el medio físico en el cual se encuentra determina que sean así. Bueno, no. Yo igual. Yo casi acaricio el determinismo, me lo quedo para mí, no lo digo. Hoy se habla de posibilismo, dicen no es que determine, posibilita. Hay grandes posibilidades de que un pueblo que habita y se relaciona sobre la costa termine produciendo, su modo de producción sea a través de la pesca o la recolección, ¿verdad? Eso en cuanto a formación de sociedades. Pues cuando me dijeron determinismo, me vino a la mente eso. Pero, y una acotación, sí. A veces en la literatura el determinismo no solo tiene que ver con un paisaje externo, sino con lo social. Con esa idea de que si eres hijo de un obrero vas a ser obrero y tus hijos serán obreros. ¿Me explico? Como una especie de determinismo de que si estoy en este entorno no voy a salir de acá. ¿Sí? Exacto. Como una especie de condicionamiento que se plantea en muchas novelas. ¿Por qué? Porque algunas novelas, más que nada las que son de corte naturalista, que son más extremas, ¿sí? Más exageradas, más hiperbólicas, como vimos con algunos alumnos, hablando de otros textos, de alguna manera apuntan a que hay cierto determinismo social que hace que si me tocó esto me va a tocar a mí y a mi descendencia. ¿Se entiende por ahí? Y eso es tremendo. Hay un gran pesimismo, más que nada en la novela naturalista, en cuanto a eso, a ese encasillamiento, ¿sí? Por eso los finales suelen ser bastante duros en cuanto a que los personajes, por lo menos de la novela naturalista, generalmente no logran avanzar, ¿sí? Y se quedan bastante vacíos, ¿sí? Pueden avanzar a veces si funcionan como masa, o sea, si se unen con otros, y ahí sí tenemos alguna novela que tiene algún atisbo de esperanza. Pero si no, hay cierto determinismo de que, bueno, me tocó esto, a mi descendencia le va a tocar lo mismo o peor. ¿Sí? Exacto. Exacto. Lo cual implica también una gran denuncia, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con esa brecha social? Este siglo XIX, nosotros estamos tratando de abordar de distintos puntos de vista. Hay un gran protagonista. En mis clases siempre hago, mis estudiantes que andan por acá deben reconocer mi discurso, esa parte. El gran protagonista, y cuando digo protagonista me refiero a quien lleva adelante cambios, ¿okay? Más allá de que de alguna manera las motivaciones vayan variando, pero el que las impulsa, el protagonista de esos cambios es la burguesía. Esa burguesía que nace, por así decirlo, desde el burgo, o sea, sinónimo de ciudad, allá en la Baja Edad Media, y con su principal actividad que es el comercio. Entonces, el burgués asociado al comercio es quien va a impulsar cambios, inclusive cambios de paradigmas. Y ahora vamos a ir después a trabajar con ese concepto. Entonces, el burgués es quien va a propiciar de alguna manera el derrumbe o la transformación del mundo feudal, esa transición del feudalismo a la modernidad. Bueno, el burgués es uno de los protagonistas principales. Y entonces necesita cambiar las condicionantes para poder desarrollar su principal actividad, que es la que lo va a enriquecer, que es el comercio, fundamentalmente. Del feudalismo pasamos a la modernidad y ahí construye las bases del absolutismo, con el mercantilismo de por medio, ¿verdad? Hasta que eso también tiene un techo y necesita volver a cambiar. Ya no quiere la rigidez de un Estado absoluto, de un Estado interventor, sino necesita libertad para comerciar, libertad para acceder a los cargos públicos. Ahí irrumpe el liberalismo en su
magnitud más preclara. Y será la burguesía, será de la mano de la Ilustración, que comiencen a formular cambios en ese nuevo paradigma, donde va a ser dejado de lado el mercantilismo con su férrea control estatal, va a ser dejado de lado y va a ser impulsado el liberalismo económico, liberalismo político. Entonces, la monarquía absoluta va a ser sustituida a través del accionar de la burguesía, o va a tender a ser sustituida por una monarquía de otro corte, parlamentaria, constitucional. Entonces, al modelo, al estilo inglés. Entonces, y todo esto, que uno lo puede ver medianamente claro, en el devenir del tiempo y en el espacio, no surge, espontáneamente, por la humedad del aire, ni mucho menos. Todo, en historia y sociología también, se va rastreando los fenómenos, ¿no? Ese fenómeno que podemos ver, ese paradigma construido en el siglo XIX, que abreva en la fuente del método científico, de la razón, ¿verdad? Da lugar al positivismo, se habla de modernización, irrumpe la revolución agrícola, la revolución industrial, la burguesía se transforma en una clase social poderosa y aparece la ideología burguesa, la forma de pensar de la burguesía, que va más allá del lugar en el cual está pequeño burgués o el gran financista. Todos tienen un hilo conductor. Esa ideología burguesa, esa forma de pensar. Les decía, ese siglo XIX en realidad lo podemos rastrear, para no irnos tan atrás, al siglo XV, al Renacimiento, donde comienzan a transformarse las mentalidades. Empiezan a haber algún atisbo de deísmo para romper con el monopolio de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia Católica. Y en ese renacimiento va a aparecer el antropocentrismo, va a aparecer una nueva manera de ser, de estar, de pensar, de descubrir el mundo. Ese renacimiento en el siglo XV nos va a llevar irremediablemente a un siglo XVII donde se da la revolución científica. Y ahí aparecen nuevos paradigmas. Kepler, Bacon, Newton, Descartes. Entonces aparece el método científico en esa importancia, esa rigidez. Y ahí nuevamente el antropocentrismo, nuevamente la importancia del individuo, de lo personal. Ese siglo XVII, por supuesto, irremediablemente nos lleva al siglo de las luces, al iluminismo, al racionalismo. La metáfora de las luces, ¿no?, con respecto al oscurantismo que se venía de antes. Es decir, los filósofos ilustrados del siglo XVIII fueron injustos, en realidad, muy pagados de sí mismos, ¿no? Ellos mismos, contemporáneos, se decían, somos ilustrados. Lo demás no. Lo anterior. Pero veían como oscurantismo algo que no era tan así como fue la Edad Media en su conjunto. Esos 1000 años no fueron 1000 años de oscurantismo. Hubo producción intelectual y científica y artística, pero ellos no, ellos abrevaban más allá de la Edad Media, se iban a la antigüedad. Y los pintores, y sobre todo los escultores, Buonarroti escultores, veían la antigüedad grecolatina como que el modelo a imitar, y se salteaban 1000 años de producción. El otoño de la Edad Media, una obra de Wyszynski. Los ilustrados fueron a veces un poco ciegos en su propia elaboración, o sea, tan ilustrados, tan iluminados que eran, a veces no vieron lo que había pasado recién. Como un sesgo autoritario también, ¿no? Sin quererlo, sin buscarlo, por ir en contra de eso, ¿no? Proponían el liberalismo, pero en esas afirmaciones, ¿no?, quedaban como rígidos. Sí. Capaz que autoritario no es la palabra, como rígidos de repente. Ellos creían, y bueno, la prueba está que la Revolución Francesa, que fue, digamos, el corolario de todo eso, ¿verdad? Los franceses no lo hicieron para Francia, de hecho sí, pero pensaron su Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en términos universal, que eran para todos. Y si también algunos me han oído hablar en mis clases, no tienen más remedio que oírme hablar, pero, cuando hablo de Voltaire, a ver, Voltaire, por favor, ¿qué individuo más pagado de sí mismo puede haber que Voltaire? En contraposición con Rousseau, pobre Rousseau.
Pobre Rousseau. Y vaya si habrán tenido vigencia las ideas de Rousseau. Vaya si habrán tenido ideas. Vaya si habrán abrevado los revolucionarios franceses y leído y releído a Rousseau en su esencia, ¿no? Como el contrato social. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Claro, porque Rousseau tenía eso, todo lo picaresco que puede haber, todo lo tinelesco que podía ser Voltaire. Rousseau era pues, su propia condición de un burgués intelectual, pero de baja burguesía. Voltaire era acaudalado, adinerado, era increíble. Pero Rousseau pensaba, al contrario de Hobbes, pensaba que el hombre era bueno por naturaleza. El hombre era bueno por naturaleza. Es un concepto hermoso para empezar a trabajar con él. No que el hombre se devuelva al hombre, o Hobbes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué decía Rousseau? Bueno, iba todo bien, hasta que apareció alguien que dijo, esto es mío. Y aparece el concepto de propiedad privada y empezar a devorarse unos a otros. Bueno, ahí elabora el concepto de alguna otra cosa como el contrato social, siendo contractualista también. Un concepto idealista que después se reflejará en la literatura, en el romanticismo. Claro, claro. Si nosotros leemos un poco a Rousseau y empezamos a imbuirnos de esa idea, ¿verdad? Que él plantea, incluso no plantea como los demás filósofos ilustrados, plantea una monarquía constitucional. Rousseau no habla de una monarquía constitucional, que sí habla Voltaire, que sí habla Montesquieu. Él habla de algo utópico, porque no existía en la época, no existía. ¿De qué estamos hablando? Mis estudiantes sí lo saben. ¿No? Ya está. Se lo asocia al precursor de la democracia moderna, pero ni siquiera hablaba de la democracia representativa nuestra. No. Hablaba de una democracia ateniense, del siglo V, democracia directa, y eso era imposible de ver, de visualizar siquiera en el siglo XIX. El siglo XIX estaba, por favor, que alguien me calle. El siglo XIX estaba impregnado de ese racionalismo, abrevado en el método social. Pero después, cuando vuelva a tomar la palabra, voy a decir la misma. Porque el ser humano, voy a seguir. No es solamente razón, Del siglo XIX. Bueno, volvemos al siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX nosotros podemos ubicar el comienzo del paradigma positivista. Nosotros todavía no dijimos que es un paradigma, que es una palabra que se utiliza muchísimo, ¿no? Porque es algo paradigmático. Es algo paradigmático, se rompió un paradigma. Ahora con esto de la AUF, que se rompió un paradigma, nace un nuevo paradigma. No sé a dónde vamos con la comisión, pero bueno, se habla siempre de paradigma. En realidad el paradigma es un conjunto de supuestos, de ideas, que implica una visión de la realidad. Porque en realidad no es que implique una visión, trata de comprender la realidad. Y al comprender la realidad implica una visión de hombre, de sociedad, va a implicar una visión de educación, va a implicar una visión de los valores, ¿sí? Es decir, entonces el paradigma es como un marco, es como si fuesen unos lentes que cuando uno se los pone ve la realidad. Exacto. Y es la unión de la teoría, de lo que uno teoriza, con la práctica. El paradigma positivista, propio del siglo XIX, con toda la fuerza del método científico y de las leyes generales y de la razón, es un paradigma, el positivista, ¿no? A grandes rasgos, que estaba destinado, que su principal objetivo era descubrir leyes generales en el mundo natural y en el mundo social. Se tenía la fe de que se podía estudiar a la sociedad tan científicamente como un químico en el laboratorio, como un físico en su laboratorio, como un matemático cuando hace las operaciones. Es decir, se tenía la fe de que la sociedad podía ser, sí, un lugar para poder estudiar, y estudiarla científicamente. Ojo que hasta el día de hoy a la sociología no se le reconoce el carácter de ciencia. En realidad para algunos también es una disciplina, se le rebate mucho ese carácter de ciencia. Pero bueno, el positivismo fue el primero que intentó de esos paradigmas de darle ese carácter científico con Comte a la cabeza, que es aparte el que define. ¿Por qué es necesario que sea
rotulado como ciencia. Ciencia. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Claro, ¿por qué? ¿Por qué todos se pelean para que la disciplina del área del conocimiento donde yo me muevo es científico? Porque parece que tiene carácter de verdadero, ¿no? A lo que se arriba. Pero a un filósofo o a un profesor de filosofía, si le preguntás si le gustaría, ¿no? Si se puede preguntar, si se podría formular así la pregunta, en realidad no sería. Si le gustaría que la filosofía fuese una ciencia, diría que no. Es una disciplina que está abocada a otras cosas. El que juzga en sí que es ciencia. Exacto. Es la madre, ¿no? Claro, De toda la se puede ciencia. decir yo soy ciencia porque es el que juzga. Exacto. Pero en realidad en el momento, en ese momento estaban tan, no sé, preocupados no es la palabra, pero sí tan comprometidos en hacer esta nueva ciencia social. Es más, Durkheim le pone física social al principio, o sea, como para darle más carácter de ciencia, física social, y después termina denominándola sociología, ¿no? Su pensamiento básicamente tiene como dos grandes ejes, ¿no? Uno es el orden y otro es el progreso, como hablábamos hoy. Un poco lo que hablaba Roberto y lo que hablaba Adriana en la pensión. El orden es una visión estática, ¿no? De lo que vamos a encontrar siempre en la sociedad, algo que está... ellos creían, los positivistas, que la sociedad era como un sistema de partes muy relacionadas, funcionales unas con otras. Para otros era un organismo vivo. Hay otro autor, Spencer, que en un ratito lo vamos a nombrar brevemente, que era como un organismo vivo, ¿no? Donde tus partes también estaban bien relacionadas, con partes solidarias entre sí, ¿sí? Comte tiene una idea que es la estática, que es el orden, en donde el individuo, para él, esencialmente podía vencer el egoísmo, llegar al altruismo, porque la sociedad iba a moldear esos deseos, esos impulsos. Y antes que la sociedad, la familia era como la unidad básica dentro de la sociedad. Lo otro que también era fundamental para él era el lenguaje, porque nos conectaba con el pasado, nos llevaba hacia el presente, las instituciones sociales en general, la diversificación del empleo, ¿no? Ahí hablan de la industrialización, ¿no? Porque el capitalismo trajo la diversificación del empleo, ya no se cultivaba solo la tierra, sino que en el capitalismo empieza a haber diferentes formas de producir y la gente se empieza a especializar en diferentes áreas de la producción. Esa es su idea de orden, ¿sí? Y la otra idea que él tenía era de progreso, era muy optimista. Él veía que las sociedades iban inevitablemente hacia un progreso, que esa era su visión de la dinámica, ¿no? Por un lado la estática y por el otro lado la dinámica. Y en la dinámica él veía como que toda la humanidad, las sociedades, inclusive las personas, pasamos siempre por tres fases. Por un estado que es un estado teleológico, donde está dominado por los dioses, cuando somos pequeños y no tenemos mucha racionalidad y damos explicaciones a través de cosas que no vemos, ¿no? Él decía, bueno, es un estado el teleológico, donde damos una respuesta a nuestra realidad a través de seres inteligibles, ¿no? Como un dios. Después tenemos un estado metafísico, que él lo compara con la adolescencia, en donde en realidad ahora empezamos a buscar la esencia de las cosas. Es un estado bastante negativo para él. Él lo sitúa entre el siglo XIV y el siglo XVII, que es el Renacimiento y la Ilustración, ¿no? Fin de la Edad Media, el siglo XIV y el XVII más o menos. Y comienza la modernidad. Y comienza la modernidad. Entonces ahí es como una etapa bastante negativa. Y la última va a ser el positivismo, donde la sociedad iba a llegar a el momento de mayor progreso. Era el último estadio, que le decía a él, en donde ese sistema de partes interrelacionadas iban a funcionar perfectamente, ¿no? Él teorizó, es raro, porque él hablaba mucho de la cientificidad, y vieron que la raíz del método científico es la investigación empírica, no es investigación de los datos, de los hechos, pero en realidad él hizo mucho más teoría de lo que investigó. Entonces eso es un poco, se le rebate un poco por ahí esa ley de los tres estadios que pasamos las personas, las sociedades y el mundo. Para él en ese momento las sociedades iban a ser, van a estar en un estadio de progreso, iban a estar perfectamente conformadas, bien interrelacionadas, y él decía algo, tenía una frase que decía que el corazón subyuga la intelectualidad y la sociedad subyuga el corazón. Somos producto de la sociedad en la que estamos, ¿no? La familia, la sociedad, las instituciones sociales, la forma de producción nos hacen producto nos hacen lo que somos.
Cierta vinculación con el determinismo. Con el determinismo. Ahí está. Y como a nivel del arte, no solamente en la literatura, ¿no? Pero el arte en general, cómo toma elementos de ahí, o sea, la mirada científica, eso de analizar a fondo los contextos y describir, más que a los personajes, porque acá es difícil encontrar caracteres, ¿sí? Cuando hablamos en literatura de un carácter, estamos hablando de esos personajes que parecen de carne y hueso, que uno lee y ya se imagina el personaje porque tiene rasgos físicos bien característicos y además tiene una personalidad que uno ya la proyecta. Esos son caracteres. En estos textos naturalistas o realistas es bastante difícil encontrar caracteres en sí. Encontramos más personajes tipo. Los personajes tipo son los que representan un tipo social. O sea, representan un grupo social o una actitud social. Papagoriot, Baudelaire, Rastignac, todo ese tipo. Justamente. Por ejemplo, hoy que hablábamos de la pensión burguesa, ¿no? La novela arranca siendo una detallada descripción de la pensión en la cual confluyen un montón de personajes que son tipos sociales, porque representan actitudes de la época. Está, por ejemplo, Eugenio de Rastignac, que es un joven que en realidad viene de la provincia, ¿no? Estamos en Francia, pero estamos en París, no el París céntrico de la intelectualidad, el París pobre, ¿no? Pero de aquellos que aspiran a ir al centro, justamente, a codearse con la Belle Époque. Exacto, ¿no? que tratan de codearse con gente de clase alta y va a ser lo necesario para eso. Eugenio de Rastignac es uno de los personajes que está en la pensión. Al principio son muchachos que todavía no entienden mucho cómo funciona todo, viene de la provincia, los padres le mandan dinero, quieren que él estudie, ¿no? En la capital, en París. Y de repente Eugenio se da cuenta de que en realidad hay otras cosas en París que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, las parisinas. Las parisinas, pero las parisinas con plata, No era dinero, las señoras que lo pueden mantener y darle una buena vida. Claro. Pero no cualquier parisina, no una parisina pobre. No, porque la sabía. También interactuaba. Entonces, Eugenio de Rastignac, ese jovencito, al principio muy inexperiente y demás, enseguida empieza a darse cuenta cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y se da cuenta de que lo que quiere es ascender socialmente. Y el estudio queda, o sea, esos estudios que había iniciado quedaron por ahí. Se olvida de sus padres, porque los padres son unos provincianos. Él no quiere que le identifiquen como un provinciano. Le apena mencionar a su familia, le da como vergüenza, cortedad, evita hacer menciones acerca de su familia provinciana, que fue la que lo mandó a estudiar, ¿no? Por supuesto. Y en algún momento hasta se enamora de una muchacha que no es rica. Siempre pasa. Y entonces uno dice, bueno, capaz que desde el punto de vista personal, este personaje decide dejarse llevar por el amor, ¿no? Entonces va llegando ahí al final de la novela, cuando queremos acordar, se casó con la señora rica. Eugenio de Rastignac es un tipo social, es un personaje tipo que representa al trepador, al que no le importa lo que tenga que hacer, así de alguna manera hipoteque sus sentimientos y demás, con tal de ascender socialmente. Y está en esa pensión, ¿no? Arranca como ese chico provinciano que después ya pierde lo provinciano por el camino. Pero están otros, Papá Goriot, el que da el nombre a la novela. Papá Goriot, que tiene 2 hijas, que trabaja a más no poder para darle el dinero que obtiene a esas 2 hijas para que ellas se compren los mejores vestidos, porque es un mundo de apariencias, este mundo burgués, ¿sí? Y lo que vende es la imagen, lo que se ve, no lo que se es, ¿sí? O sea, hay una crítica, por eso les decía, el arte critica todo, ¿no? Y la sociedad, si bien aparece allí representada, aparece no como una exaltación de la burguesía, sino como mostrando hasta qué punto hay una deshumanización también al seguir esos valores burgueses, a costa de lo que sea, ¿no? Tratando de ascender socialmente. Papá Goriot, entonces, utiliza el dinero que obtiene para que sus hijas se compren los mejores vestidos, que vayan a las mejores fiestas,
y que de esa manera puedan codearse con la alta sociedad. Y lo hacen. Y se casan con hombres de alta sociedad y no vuelven a ver a su padre. Son los monstruos que ese padre generó y termina muriendo solo. Este padre que tanto se esforzó por ellas, pero también es lo que les inculcó. Les inculcó ser parte de ese mundo al que de alguna manera deberían renunciar o al que de alguna manera del que de alguna manera deberían de apartarse si tienen un padre pobre que vive en una pensión en las afueras de París. ¿Se entiende? Sí. Entonces no tienen padre. Claro. Y papá Goriot muere solo. ¿Sí? Él no pertenecía a esa... Exacto. Él les inculcó no pertenecer a. Claro. Entonces él de alguna manera deja de pertenecer a sus vidas. Esquematizando mucho, ¿no? La novela donde pasan un montón de cosas. Otro personaje interesante que tú nombraste, Vautrin. Este es el sinvergüenza, ese que es como una especie de camaleón, ¿no? Podríamos decir que es atemporal. Sí, ¿No? Ahí está, ¿no? Ese que siempre cae parado, ¿no? Es como un gato, ¿no? Siempre se las arregla. Es más, cabe señalar que Balzac escribió esta novela, Papá Goriot, pero escribió toda una serie de novelas que forman parte de un mundo que se llama la comedia humana, justamente, donde los personajes reaparecen, y Vautrin es uno de los que reaparece, porque es un personaje interesantísimo. Es el que puede mentir, ser un estafador, ser el tipo simpático por otro lado, ser amigo de la policía, pero ser amigo también de los delincuentes, ir y venir dentro de los distintos medios sociales, y siempre le sale bien. Y eso sí, es interesante porque lo cómico es que es un personaje que tiene códigos. Él no estafa a los que viven en la pensión, porque los de la pensión, él está solo en realidad, más allá de que se da con todo el mundo. Los de la pensión son algo así como su familia, con esos no. Al resto, sálvese quien pueda. Entonces es un personaje que va y viene dentro de todas estas novelas como aquel que de repente es un comerciante, que por supuesto tú vas a cerrar su empresa y va a crear otra cosa, ¿no? Y se va a llevar el dinero de un montón de gente. Es el personaje que reaparece siempre como un camaleón y que todo le sale bien. Y de repente marcha preso, pero después aparece con un cargo político. Y uno dice, ¿esto? ¿Qué pasó con Vautrin? ¿Qué pasó? Parece Mujica, ¿no? Tiene algo de Mujica. Ahora, yo lo que me Digamos pregunto que esa cualidad es mala en sí misma, porque me parece que el tema era determinismo, ¿no? Pero sí, el determinismo parece que también estuviera cargado, ¿no? Como un instinto de supervivencia. Entonces, estrategias de supervivencia hay muchas, ¿no? La adaptación, me parece que, no sé, los valores absolutos son contraevolutivos, porque son rígidos. Entonces, no sé, me da la impresión de que hay que también evolucionar un poco en el pensamiento, porque al final la historia la escriben los que sobrevivieron. Y hay como un contradiscurso, ¿no? El discurso como de una, bueno, de que lo escribe, ¿no? Que tiene una educación universal y profunda, pero que a su vez carga las tintas en valores que no practica. Entonces es la moral para el otro, no para mí. Hay que poner, me parece, eso en contraste. Porque... si te referís a los autores literarios, sin duda. Balzac, de alguna manera, fue un personaje como autor, ¿no? Muy particular. Porque él todo el tiempo criticaba a la burguesía, a la clase alta y demás. Pero lo cierto es que toda su vida soñó con ser un aristócrata y poder comprar un título. Sí, afirmando lo que dice la compañera. Sin llegar a hacerlo, ¿no? Sí, claro. Las pasiones individuales a veces... La idea de la exposición, la excusa es hablar del paradigma positivista, ¿no? Y elegimos la contraposición. Por un lado, Balzac como exponente de la burguesía, de la ideología burguesa del siglo XIX. Por otro lado, Émile Zola, también francés, que habla de la otra parte, del realismo, basado en el realismo. Elegimos una novela que es Germinal, que en una época pasábamos la película, fragmentos de la película, para ilustrar de alguna forma el otro mundo, el mundo del proletariado, el mundo del trabajo.
que muchos catalogan de naturalista, porque va al detalle y realmente se convierte en una obra cuyo realismo es bastante más cruel que las obras que en general se llamaban realistas. ¿Sí? Claro. Hay descripciones fuertes, por ejemplo, cuando se muestra a un grupo de obreros trabajando en una mina, ¿no? Picando carbón y demás, se habla del ganado humano, por ejemplo. ¿Sí? O se describe el hacinamiento en el que vivían, como, no sé, con imágenes como ese olor penetrante a cebolla y muerte, por ejemplo, ¿no? Imágenes desagradables, pero que impactan al lector y que apuntan de alguna manera a mostrar también la explotación del obrero, ¿no? El otro lado. Sí, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, ¿verdad? Sí, Exacto. Entonces, por un lado, los valores burgueses, ¿no? Representados en esos personajes como el trepador, o Papá Goriot, o Bautrén, ¿no? Del que hablábamos recién, pero también, bueno, ¿qué pasa del otro lado? ¿Por dónde va la explotación? Que más que nada en eso se centró el naturalismo, del que estabas hablando. Y al hablar de positivismo, el positivismo a veces en sí mismo, el término y la expresión, tampoco hoy por hoy tiene buena prensa en sí mismo, ¿no? Una cosa en el siglo XIX, otra cosa es ahora. Yo recuerdo que tenía un profesor de historia en el IPA que sabía muchísimo, ya falleció, ¿no? Era lo que se suele decir, un libro abierto, varios libros abiertos. Y nosotros, bueno, le buscábamos como jóvenes imberbes, recién comenzábamos, ¿viste? Veíamos eso como una parte, este viejo, ya, no, las clases de él eran maravillosas, pero no les entraban porque el viejo se quedaba en contar los hechos. Entonces, ¿cuál era el epíteto que usamos? A ver, fulanito es positivista. Es positivista. ¿Qué quiere decir que fulanito era positivista? Era que el tipo se basaba en los hechos, y decían los positivistas, los hechos hablan por sí mismos. Entonces, dentro de sus clases no había mucho análisis político, económico, estructural. Eran los hechos que pasó. Tal año, tal día, tal hora, tal batalla, pasó esto. Y la consecuencia fue esto. Claro, pero en sí mismo era una enorme cantidad de conocimiento que tenía. Entonces, nosotros después, una vez que terminábamos, salimos del IPA recién, ahí comenzamos a entender qué era lo que decía el tipo, ¿no? Lo valioso que eran esas clases. Buscamos clases de otros, vacas sagradas, que nos daban otras cosas. Nosotros como jóvenes estábamos inquietos y queríamos ver, no, ¿qué me importa la batalla? Es cierto, no me importa la batalla, pero hay que aprenderla, hay que saberla. Entonces, el positivismo lo que hizo, por lo pronto para la historia, fue otorgarle, pelear para que se le otorgue el rótulo de ciencia social a la historia, por ejemplo. El aporte del positivismo a la historia fue eso, el carácter serio, tomarlo como una cosa seria, no como, los historiadores, la historia es un cuento, son payadores, es todo subjetivo, la objetividad no existe, entonces sí y no, depende de quién la cuente. Entonces el positivismo no, el positivismo es, los hechos hablan por sí mismos. Eso fue uno de los grandes aportes del positivismo a la construcción de la ciencia, de la historia como ciencia, ¿no? Es más, hay un teórico del positivismo, que es Emilio Durkheim, que también es francés, él nace en 1858 y muere en 1917, que cuando él empieza con la sociología, ¿no? Un poco Comte venía medio en desgracia, porque Comte en realidad su obra fue muy prolífica al comienzo. Él escribió un libro llamado Curso de Filosofía Positiva, que fue donde explayó la idea del orden, del progreso, la estática y la dinámica social. Pero después ya al final, él dijo que venía una nueva religión, que iba a ser la religión positiva, él quiso alterar el calendario, hacerlo de 13 meses, bueno. Y un poquito ahí cayó, no empezó a tener tanta estima del mundo intelectual. Pero sí aparece otro, un pensador, mucho más como preocupado por separar a la sociología de la filosofía y hacer de la sociología una ciencia, que es uno de los padres fundadores de la sociología, es Emilio Durkheim, ¿no?
¿Y cómo sería que Emilio Durkheim estaba tan preocupado por darle este carácter de ciencia que él dice, la sociología estudia cosas, ¿no? El objeto de la sociología fueron los hechos sociales. Para Durkheim lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos es producto de lo social. ¿Sí? Hay hechos sociales que son materiales, por ejemplo en la arquitectura. Basta con ver las casas hace 70 años y verlas ahora y nos damos cuenta que es un producto social, ¿no? Cómo han cambiado esas casas que eran de casas altas, ¿no? De sótano a lo que son ahora, porque también la composición de la familia fue cambiando. De repente antes vivían 2 generaciones y ahora tenemos una familia de repente compuesta por una sola, una familia nuclear, lo que se llama, ¿no? Y él dice, bueno, los hechos sociales son cosas, es el objeto de estudio de la sociología. Y cuando él empieza no había no existía la sociología como disciplina, no existían universidades, no existía nada. Él escribe un libro que se llama Las reglas del método sociológico, en donde él da reglas para los futuros sociólogos, ¿sí? Implementar en la hora de estudiar estos hechos sociales. Y la primera regla que él pone ahí en el libro es que los hechos sociales son cosas, ¿sí? Que es el punto de partida de la ciencia. Justamente tratando de darle este carácter, ¿no? De que el fenómeno social sí podía ser analizado de la misma forma que un fenómeno físico, químico, ¿no? Insiste mucho con el despojarse de la subjetividad, insiste mucho la objetividad, las características externas de esas cosas, de no... Es decir, él fue el siglo XIX y más que nada en Francia, un siglo muy, eso lo dirán los profes con más acierto, pero un siglo muy imbuido, muy influido por la intelectualidad, ¿no? Por la idea de la cientificidad. Aparte la ciencia cobra un papel fundamental en nuestra vida, el conocimiento científico, ¿sí? Los avances en todos los campos tienen su raíz en el conocimiento, ¿no? De la ciencia. Sí, no sé si lo puedo decir con mejor acierto que usted, profesora, sí, pero está bien, el siglo XIX, ni más ni menos que es el siglo de la revolución industrial. Entonces, si unificamos ciencia, tecnología, la razón, que aplica mucho, el método científico, todo hace que en la Gran Bretaña del siglo XIX se tienen las condicionantes dadas para que irrumpa de alguna forma esa revolución científica, esa revolución industrial que no solamente quedó en la isla, ¿verdad? Una vez que se acallen los gritos de la Revolución Francesa, va a cruzar al continente, va a propagarse ahí, va a cruzar el Atlántico en la muy joven nación americana, que serían los Estados Unidos, posteriormente, y después se va a propagar por el resto del mundo. Incluso hasta estos confines tan alejados, estas tierras del sur, ¿verdad? Estas tierras sin ningún provecho, al decir de los primeros europeos que llegan por acá, incluso transforma, si nos queremos hablar de paradigma, transforma una serie de creencias y prácticas, las cuales toda la comunidad está de acuerdo en el valor que tienen, y esa revolución industrial hace que se transforme el modo de producción prácticamente en el Río de la Plata. De aquella estancia vaquería, estancia cimarrona, donde tiraban ganado en la tierra y bueno, se reproducía, y el objeto era tratar de sacar los cueros y desperdiciar el resto de poco más y poco menos, ¿verdad? El cuero era un elemento vital, que llegó a decir al historiador Zunfelde, hablar de la edad del cuero, justamente, parangonando con la edad del cobre, del hierro, de todo eso. El cuero era fundamental para la confección de las correas que movían las máquinas de la revolución industrial. Era la revolución industrial la que movía no solo los engranajes, sino todo el aparato productivo y el aparato comercial y el financiero, ¿verdad? Es a través del movimiento de esas poleas y esas correas y engranajes que va a modificarse o a transformarse el propio sistema capitalista, y que va a venir a estas tierras a buscar mercados, ya sea para llevarse las materias primas y confeccionarlas, mercados para poder colocar esos productos manufacturados.
Entonces, es esa revolución industrial que hace que el Uruguay, ese joven Uruguay de comienzo del siglo XIX, se inserte en el mundo capitalista. Eso se llama modernización. La modernización es eso, ni más ni menos que aceptar las reglas de juego del mundo capitalista, es un nuevo paradigma, y para ello debe funcionar de acuerdo a esos principios. Entonces ahí es lo que se llama el crecimiento hacia afuera. La economía de estas regiones va a crecer en virtud de los requerimientos exteriores. O sea, va a llegar un momento que, ¿qué producimos? Bueno, cuero, bueno, perfecto. Después que producimos carne, determinada carne, y empieza el mestizaje. ¿Qué tenemos que producir ahora? Bueno, ahora precisamos lana. Bueno, determinada cantidad de lana empiezan a producirse. El capitalismo y la revolución industrial va a abrevar en distintas zonas del planiferio de acuerdo a sus necesidades. Será primero el algodón, el famoso take-off, el algodón, y va a ir a Estados Unidos, a Egipto, a la India. Cuando Estados Unidos esté inserto en su propia transformación, como fue, o choques de mundo, como fue la guerra de secesión, se corta el chorro del algodón y se reconvierte ese capitalismo y precisa lana. Entonces vienen acá a estas regiones y se da la revolución del lanar, que es uno de los conceptos que también se manejan. Entonces, ese capitalismo de la mano de la revolución industrial, inserto en esa modernización, también afecta incluso la esfera, no solamente la esfera económica, también la política, también la social. Entonces, para que pueda producir lo que necesitan producir, se necesita orden y progreso. Para eso empiezan los regímenes más o menos autoritarios. Y llega a esta región la figura del coronel Latorre, por ejemplo, ¿no? Que está avalada por el Imperio Británico, por los capitales ingleses, ¿verdad? Necesitan una mano fuerte, férrea, dura, que ponga orden y progreso para que se pueda producir en paz de acuerdo a los requerimientos del sistema capitalista. En esos años se crea la Asociación Rural, 1870. Domingo Ordoñana, primer presidente de la Asociación Rural, ¿sabe lo que dijo? Gracias, coronel Latorre, gracias a usted, la campaña comienza a ser habitable. Y dice otra frase que hasta ridícula me suena, yo igual la digo, no me asusta, lo digo. Comienza a ser sustituido el churrasco levantisco por la olla de puchero agrícola. Una imagen que cuesta elaborarla, siquiera cuesta levantarla. Bueno, el churrasco levantico se refiere a aquello de aire libre, carne gorda, ¿verdad? Faino, lo que sea. Como en el momento. No respetar la propiedad privada, y acá la burguesía, la modernización, todo eso va de la mano de la propiedad privada. Un paréntesis, burguesía acá no. En el Uruguay no hablemos ni de burguesía ni de proletariado. Clases acomodadas, patriciado, diría alguno, lo que usted quiera. A veces los términos son usados con una rapidez. Yo mismo lo hago a veces, ¿no? En el discurso digo burguesía, estoy parado en Europa, pero cuando estoy parado acá no puedo hablar de burguesía, cuando estoy parado acá no puedo hablar de proletariado. Entonces hablamos de campesinos, hablamos de desarrapados, si quieren, ¿no? Podemos hablar de cualquier cosa. Ni siquiera mucho campesino en la banda oriental y en el Uruguay, porque la práctica de la agricultura no era lo frecuente. Sí, esos nómades, centauros, nómades, como quieran llamarlos ustedes. Bueno, la cuestión es que en este momento el paradigma se va acomodando con la revolución industrial, con la modernización, con los requerimientos del capitalismo para que se acomoden. Para eso es necesario una mano férrea y se modifica el sistema político también, se modifica de alguna manera el sistema político. Eso trae aparejados cambios en la sociedad, porque comienza Latorre, impulsa el código rural, el alambramiento de los campos, crea cierta desocupación, se modifican las clases sociales de alguna manera, algunos sectores por lo pronto, empiezan a perseguir a ese gaucho, entre comillas. Vuelvo a insistir, nunca existió la idea de gaucho que todos tenemos, eso, olvídense, no existió, eso es imaginación pura, jamás existió una figura de esa.
comienza a producto de perseguir. la literatura, en Sin muchos duda, casos. sin duda. En forma, la consolidación nacional necesita que haya un gaucho, necesita que haya figuras románticas y los indígenas que primero los desterramos y después le hacemos monumentos, cualquier cosa. Bueno, eso es propio de nuestra cultura. Pero hay un politólogo, te interrumpo esto, Sí. Roberto, que se llama Oslar, que es argentino, que dice que bueno, varias cosas tienen que tener un Estado para ser un Estado, y una de ellas son como lazos vinculantes. Entonces esas figuras, como la del gaucho, la del prócer, la bandera, y son necesarias para la construcción de una sociedad o para que una sociedad sea firme, ¿no? Y por ende para el Estado. Por eso en esa época lo que se desarrolla en el Río de la Plata, o sea, no solamente en Uruguay, es un tipo de novela histórica o relato histórico en general. Porque la idea es construir las bases de una sociedad. Entonces, ¿cómo construir a ese joven país, a ese joven Uruguay? Y bueno, a través de una serie de mitos creados a nivel literario, ¿no? La imagen del gaucho, por ejemplo. Bueno, Eduardo Acevedo Díaz fue un especialista en eso, que escribió textos de tipo novela histórica o relato histórico, ¿no? La novela histórica o el relato histórico en general se caracteriza por tener como telón de fondo la historia, los personajes históricos, ¿sí? Pero tener como protagonista un personaje inventado pero creíble o verosímil, como decíamos hoy, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de novelas como Ismael, donde Ismael es justamente uno de estos gauchos, ¿no? Que pelea por la independencia y demás, ¿no? Primero con Artigas, después con La Valleja, y Artigas y La Valleja son personajes secundarios, ¿no? Digamos primarios a nivel histórico, ¿no? Pero secundarios en la novela. Son como parte del telón de fondo. Y ahí está la voluntad realista también, y cómo esa voluntad realista se manifiesta en nuestra literatura. Realista en cuanto a que trata de ubicarse con respecto a hechos históricos, de alguna manera ubicarse dentro de un trasfondo histórico, pero también intenta crear una base mítica, no sé si me explico por ahí, a través de lo que pasó, de lo real, crear un concepto de nación. Claro. A veces tergiversando algunas cosas también, ¿no? Pero de alguna manera es como esos lazos de los que vos hablabas, que ¿no? nos Esos vinculan, vínculos. que son invisibles. El generar como una especie de nación oriental. Y bueno, ¿qué es ser oriental? ¿Qué es ser parte de esta nación? Bueno, acá empiezan a aparecer valores que apuntan a construir eso. Muchas veces, obviamente, ¿no? Jugando con la ficción y con lo mítico, ¿sí? Tratando de crear algo donde no hay nada, porque en realidad la idea era justamente generar esos lazos y esa unión. Y ese concepto de identidad compartida, común, que nos identifica a nosotros y nos distancia, nos diferencia del resto. exacto, ¿no? Y ahí empieza como a partirse. Me están matando, estoy cantando para no decir nada, para quedarme quieto. Porque yo no estoy muy seguro de eso, no estoy muy seguro de la identidad, lo que es la identidad. O decir, podemos sí, aportar, ¿sabes Es qué? que sin duda es una construcción, Ah, por ese lado va la Pero construcción. quisimos nosotros construir esto. Era algo querido, algo pensado, elaborado. Por ahí hay algún historiador también desvelado que habla de el Uruguay es Ponsonbilandia, haciendo clara alusión a una creación de la tierra de Ponsonby, Lord Ponsonby, el ministro de Relaciones Exteriores, principal protagonista de la Convención Preliminar de Paz y principal artífice no solamente de este proceso de la conformación del Estado tapón, sino el mismo. Tenemos un hermano gemelo separados al nacer en Europa con Bélgica. Ahora Bélgica está de moda por el fútbol que despliega, la verdad que nosotros, ¿no? Bélgica se crea como Estado independiente el mismo año que nosotros, 1830. También como Estado tapón, Estado entre dos grandes potencias para arbitrar entre Francia y Alemania. Y bueno, Uruguay está entre Argentina y Brasil. ¿Creación de qué? Bueno, creación del mismo paradigma modernizador y civilizador que llevó a cabo Gran Bretaña, que necesita eso, necesita aquella máxima de divide y reinarás. Nuestra zona, si se plegaba al Río Grande o si se plegaba a Buenos Aires, dejaba de ser, precisaban el río Uruguay,
como río como agua internacional, para aquello de la navegación de los ríos, la libre navegación de los ríos. Entonces le venía al pelo. Lo mismo pasaba con Bélgica en Europa, por la zona de los minerales que tenía y de los tejidos. O sea, Y si no nos podían conquistar, les convenía que fuéramos independientes. no querían nunca, quiso conquistarnos, nadie quiso conquistar. Las invasiones inglesas nunca trajeron una bandera para clavar que esto es inglés. No, mi hijo, no es inglés. No, mercado. Venían 4 barcos de guerra y 100 llenos de pasen y vean, qué linda tontería. Lo que necesitaban era vender. Yo siempre digo la metáfora, la prenda tan gaucha, tan nuestra, la bombacha. El cinturón, el facón, la bombacha fue una babucha turca que no pudo ser vendida. Sí, señor. Y vino acá a parar acá la guerra de Crimea. La 4x4. Les impidió desembarcar eso y siguieron con el barco lleno de cosas. Vieron acá el gaucho, mirá qué lindo que es esto. Te queda pintado. Chaleco. No importa, eso es el imperialismo. Eso es el imperialismo. El imperialismo británico, que fue muy ingenioso. Fue muy ingenioso en ese tema de cosas. Y entonces necesita, acá que hay campos, hay ovejas, hay vacas, necesita que produzcan lana, cuero y después posteriormente carne. Pero necesita un gobierno rígido para que queden las cosas que puedan producir y no venga el gaucho y le coma una oveja mestiza que le salió miles de pesos. Y creo que con el cojinillo lo pongan en caballo. No. Necesita eso. Y además, ¿qué otra cosa necesita? Y esto es importante. Esto me voy a callar la boca seguramente. Necesita modificar la superestructura también. Necesita modificar no solamente la infraestructura, necesita modificar la educación. Junto con la torre, ¿quién viene? Bien. Y yo se los dejo a ustedes para que hablen de Varela. Y en esa modificación de estructuras, esa figura literaria del gaucho es idealizada. De alguna manera la literatura gauchesca cobra auge justamente como la representación de un personaje que se considera nostálgicamente que está desapareciendo. Entonces hay un auge de la literatura gauchesca, ¿no? Todo el mundo hablando del gaucho y pobre el gaucho. No sé, en Argentina, por ejemplo, Martín Fierro, ¿no? De José Hernández. En nuestra tierra tenemos a Eduardo Acevedo Díaz, Javier de Viana, posteriormente a Francisco Espínola, entre tantos representantes de la literatura gauchesca, que en realidad lo que hacen es como una exaltación y un canto al gaucho, que no sé si existió como tal, en realidad, como la literatura lo pinta, es demasiado idealizado, ¿no? Artigas jamás habló del gaucho, jamás mencionó gauchos en sus escritos, hablaba de mis paisanos. Jamás mencionó. El gaucho era el gaucho, gaullo, gaudeiro, era un personaje mal arreado. No era bien visto por nadie. Y después, por supuesto, no tiene nada que ver con esas representaciones que hay el 18 de julio, que ven monumentos, ese que ven en el Prado, paseando orgulloso, sombrero de ala ancha. No, eso no existió jamás hubo eso. Y mucho menos hubo un sentimiento asociado a eso. Eso fue la reconstrucción que se necesita para construir una nacionalidad, se necesita algo. ¿En torno a qué? Necesitamos una bandera, un himno, un héroe que se haya muerto, un caudillo, algo. Y esto es la construcción. Por eso es la figura idealizada como de aquel que luchó por la independencia y que luchó en los orígenes de nuestra patria y que murió como tal, ¿no? Como personaje. Por eso el auge de la literatura gauchesca, ¿sí? Por todos lados, justamente en todo el siglo XIX. ¿Cómo se personifica a una sola persona? Digamos que se elige un personaje que en la literatura gauchesca, por lo menos la uruguaya en general, son personajes no reales, son personajes ficticios, inspirados, ¿sí? En algunos rasgos de la realidad, pero por supuesto idealizados. Y que se presentan como representantes, también pasa un poco en la Argentina, ¿no? En la literatura gauchesca argentina, se presentan como representantes de todo ese grupo. No sé, Martín Fierro, por ejemplo, sufre toda la injusticia de un gobierno que lo manda a pelear contra los indios, que lo despoja de su familia y demás,
Y eso es como la representación de la sensación de injusticia que podían tener los paisanos de la Con un época. poco de sabiduría, ¿no? Porque que como dichos de Martín Fierro los repetimos nosotros como cierto, no sé, como que quedaron en la cultura, ¿no? Algo de sabiduría viene por ahí. Y justamente la literatura gauchesca lo que hace es recopilar esos dichos y convertirlos en parte de nuestra identidad. Y ahí hablo del Río de la Plata, en realidad, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, la educación no fue modificando en ese sentido? Por ejemplo, tú decís que eso surgió hace muchos años y hoy en día se enseña lo mismo. A los niños en la escuela, por ejemplo, se les enseña eso y ellos después, obviamente, en el proceso van aprendiendo cosas diferentes y como vos nos estás contando que eso no es real. Pero ¿por qué? O sea, a todas No, las los hechos sí son reales, la figura exacerbada. Claro. ¿No? El hecho histórico en sí. Pero aparte fíjate que el sistema educativo, nosotros pasamos siempre por un proceso donde nos tenemos que acostumbrar a vivir en sociedad y tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y vamos desde que nacemos, ¿no? Como incorporando elementos sin quererlo, ¿no? Que a eso le llamamos cultura, esos elementos que nos van a permitir después desenvolvernos en sociedad. Y ese proceso nosotros llamamos proceso de socialización, ¿no? Es muy, muy breve. Hay una gente, hay un grupo que socializa, que son los centros educativos. Entonces, claro, estos centros educativos transmiten valores. Aparte de que cuando nosotros vamos a la escuela y aprendemos a leer y escribir y una cantidad de cosas, se nos enseñan valores, ¿no? Que es ahí el currículum oculto, eso que no se enseña de frente, ¿no? Como 2 más 2 es 4, sino que está latente. Se nos enseñan valores, se nos enseñan de repente determinadas aspiraciones sociales, a qué podemos llegar, a qué no, es decir, la cultura en general. Pero como dice la compañera, digo, si vos te pones a pensar, tiene razón. Desde la escuela nos vienen enseñando algo que no era tan así. O sea, nos vienen vendiendo una... No nos venden nada. Bueno. No, yo entendí lo que decía la compañera. Yo también. Bueno, escuche un poquito. Yo igual lo había terminado, pero tanto. No, dale vos que ya está. No está. Escucha la cosa. Yo entendí lo que dijeron ustedes y es cierto, siempre lo digo. A ver, yo en mis clases de quinto y de sexto puedo hablar de, le doy la visión, otra visión más madura, más madurada de los, llámese próceres o acontecimientos. Un niño en la escuela no se lo puede atrever a decir, no, mirá, Artigas era esto, no, Artigas es el padre de la patria, ya está. Varela, reformador de la escuela. Después, eso va, a medida que va creciendo el estudiante, el niño se va transformando, va teniendo, va madurando biológicamente e intelectualmente. Porque yo no le puedo decir, mirá, nene, en 5 años, quédate quietito ahí, mirá, en realidad te voy a decir tal cosa. Y es lo mismo, a él es lo mismo, cree que Gregorio. Hay que darle los elementos básicos y después sobre esos elementos básicos, por eso que ustedes llegan aquí, entonces, vamos a dar Artigas, Artigas, ¿qué sabe usted de Artigas? Nada, no sabe nada, pero no es que saberla porque lo que sabe y lo que más o menos ha ido, porque es un tema recurrente, Artigas otra vez, y se mueven en el banco diciendo, pero usted no sabe, y después les gusta la otra parte, saltan, de no saber nada, ¡ja! Artigas dice, ¡fa! Mira, esto. ¡Qué mujeriego, qué contrabandista! Y que lo Se casó con la prima. espere, sí, claro. Entonces, pasamos de idealizarlo a una leyenda negra. Entonces, para eso son los procesos graduales que marca todo proceso de aprendizaje, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, para el que no toma, por ejemplo, tú porque lo sabés, ya tiene conocimiento sobre el tema, como lo están diciendo ustedes ahora, saben cómo son las cosas en realidad, saben que se necesita un himno, una bandera, un líder, pero en realidad eso nos identifica de verdad, o sea, es lo que somos. Eso, porque la gente cree eso, las personas, hoy todo el Uruguay lo cree, lo tiene aprendido de esa forma. ¿Eso nos maneja en parte? No, es un conjunto de creencias y valores que compartimos todos. Eso es un paradigma. Después, en la medida que vamos creciendo, vamos incorporando. Nadie dice que es definitivo, e incluso un paradigma nunca es definitivo, siempre está en pos de, se está reformulando hasta que se sustituye por cambios, yo digo, ¿no? Por cambios, por oposición, o por lucha. Un paradigma puede, un conjunto de ideas y creencias que hasta el día de hoy todos pensamos que es así, normalmente puede ser paulatinamente sustituido, incluso hasta totalmente sustituido un paradigma por el otro. Cuando me digo paradigma es
conjunto de ideas y creencias. El concepto de Estado-Nación necesita pilares donde pararse, ¿verdad? Por ejemplo, estamos dentro de un sistema de educación formal pública. Supongamos que alguno de ustedes dice, yo en realidad no creo en esto, yo creo que los valores y creencias se transmiten en otro ámbito. De repente, si voy allá enfrente, prendo una fogata, preparo el mate, me armo un tabaco, podemos transmitir los mismos, mejores o más valores. Bueno, perfecto, es en otro ámbito. El ámbito formal público es donde se dan estos valores. Ustedes se lo están dando en la medida que tiene determinado nivel de maduración y puede aceptar, y no le estamos dando, por ejemplo, que esto es bueno o esto es malo. Estamos dando herramientas para que usted sea el objetivo, un ciudadano crítico. Claro. Que pueda usted decir, bueno, perfecto, hasta ahora me dijeron que Artigas era esto. Hoy, a la luz de todos los aportes que tengo, puedo comulgar con lo que me dijeron, puedo agregarle, puedo sustituir. Y eso es lo fundamental. Reflexionar. Claro, el discurso para un niño de una manera y el discurso para un adulto de otra. No son discursos, son en realidad exacto, son procesos. Y eso, lo bueno, lo que... No quiero interrumpir, No, pero sí. me parece bien relevante lo que plantean. Sí, por supuesto. Y ustedes lo están respondiendo, ¿no? Capaz la pregunta es, ¿qué sentido tiene la institución escolar o la escuela en la modernidad? O sea, nosotros estamos en una institución educativa, ¿no? Pero esta institución educativa existió siempre. Todas las personas podían asistir en cualquier momento, en cualquier época a las cuales refirieran ellos, en el siglo XIX o antes, hasta el siglo XX. Si nosotros pensamos cómo era el acceso a la educación, en tu caso, por ejemplo, siendo mujer, podías acceder a formaciones, a la escuela, al liceo, etc. Ustedes saben que eso no era una realidad. Lo que quiero decir es que la escuela, la institución escolar, como ellos están planteando, surge con un sentido y ligado al Estado-Nación. Por eso hablaron de Varela, por eso hablaron, o sea, son, digamos, como fenómenos que van ligados de alguna manera. Y ligados también a un modo de producción, ¿no? A modo de producción económica. Claro que sí, pero la institución escolar es un fenómeno de las épocas que estamos hablando, especialmente, digamos, en el siglo XX, de alguna manera, ¿no? Los liceos, ¿cuándo surgen? A inicios del siglo XX. Digamos, hay algunos que surgen, Correa Valdense un poco antes. Pero cuando se extiende la educación pública, etcétera, que es lo que estaban argumentando ellos. Y ahí hay una necesidad de, lo que quiero decirte, la institución educativa tiene un mandato social. La sociedad le pide a la institución escolar, de alguna manera, que transmita cierto legado cultural, que es eso que ellos están aportando, ¿no? Que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, si lo que fuere, ¿no? Pero digamos que la institución escolar, desde su fundamento, tiene un mandato en la sociedad. ¿Cuál sería el mandato de la sociedad? ¿Cuál sería para vos? Educar a las generaciones, entre ellas la cuestión identitaria, porque la cuestión identitaria es un tema que tenemos todos los sujetos, en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad, en cualquier tiempo. Y no nos olvidemos que aquí fuimos una sociedad trasplantada, o sea, nuestra base poblacional es cualquier. Acá tenemos parientes. Somos Señor hijos, de algún nietos. lado, ¿no? Nada, yo no quiero desarticular. No, para nada. Es muy interesante lo que plantean ellas, aparte de ser difundible lo que vos planteás, qué pasa en la escuela y qué pasa después. Pero capaz que algo de lo que se esté planteando tiene que ver con ese fenómeno. Y que da las herramientas también para tener la propia capacidad de reflexionar. Porque aparte eso es lo que está, lo que de repente nosotros pregonamos, ¿no? Más allá de la asignatura, bueno, de los conceptos, y hay que saber de literatura, filosofía, sociología, historia, también esa capacidad que nos brinda, esa herramienta que nos brinda, va a poder seguir investigando, indagando, nutriéndonos, ¿no? Y bueno, y ahí reflexionar, pararse y ponerse en una postura de, bueno, ¿no? Crítica, ¿verdad? Para reflexionar. Sí. Señora Valeria. Igual considero que la educación, o sea, lo que es la historia hoy en día en la escuela pública y lo que era a la salida de la dictadura,
es muy diferente como está encarada hoy en día. Hoy en día la figura de Artigas está vista desde otro punto de vista y a la salida de la dictadura era como más recta, ¿no? No podía salirte de tal autor como maestra, ¿no? No podía salirte de tal autor, tenías que trabajar con ese autor, si no se vedaban otros autores, ¿no? No sé, nosotros que estudiamos a Marx, de repente no lo podríamos haber estudiado en quinto. Claro que sí, a ver, los procesos históricos no son aislados de lo que pasa dentro de la sociedad, en la cultura, en la educación, en la familia. Claro que sí. Lo importante de la escuela en esa época, ¿no? Y ya lo dejo acá al compañero que es el que sabe, es que cumplió como una función medio homogeneizadora, ¿no? En el sentido de con lo laico, lo gratuito y lo obligatorio, era como sentar las bases para esa población que se tenía que de alguna manera nutrir de ciertos conocimientos. Claro, ¿qué nos quedamos? Con la figura de Varela, el reformador de la educación pública, y eso es una visión de la historia, depende de dónde estemos mirando, o nos quedamos con el Varela pendenciero, que yo decía, tipo controvertido en su propia sociedad, en su propio tiempo, o nos quedamos con el Varela arribista, y digo arribista que se entienda bien, porque sus propios amigos principistas le decían Che Varela, no sé si le decían Che Varela, ¿no? Pero ¿te parece? Porque si tú le prestás tu reforma de la educación, estás de alguna manera blanqueando o avalando un régimen de facto, un régimen dictatorial, o al menos un régimen autoritario, como era el de la Torre. Y Varela, parado con aquello de los hombres pasan, las instituciones quedan, dice, bueno, no me importa, en realidad sí sé que adolece de cortes autoritarios. A mí lo que me da este hombre ahora es la oportunidad de poner en práctica la reforma educativa, que va mucho más allá de lo que haga Varela, de lo que haga la Torre, va a perdurar más en el tiempo. Tenía una visión más allá de todo eso, parando entonces de que la educación realmente es transformadora, realmente transformadora. Cuando los regímenes políticos cambian, lo primero que hacen una reforma educativa, porque la educación es la que prepara el producto final. Primero tengo que tener en claro qué es lo que quiero, qué tipo de ciudadano quiero, y ahí es qué tipo de educación voy a impartir. Por eso. Entonces, a ver, vaya si será importante. Y una última visión, para hoy nosotros revalorizar el papel de la educación pública, que si no, no estaríamos acá, estaríamos en otro lado. Pero, y no hace mucho, señorita, no solamente la mujer, como uno de los sectores sociales postergados, sino incluso las masas populares, no tenían acceso a la educación. En el siglo XVIII, un gran pensador, Voltaire, mi amigo Voltaire, entre tantas cosas maravillosas que dijo, porque vaya así las dijo, él le otorgaba el papel de la educación solamente para los burgueses. Dice, cuando el populacho que se dedica a otra cosa, a pensar, cuando el populacho empieza a pensar, a razonar, mete la pata. Entonces, para él la educación era importante, pero ¿para quién? Para los que tenían que ser educados porque eran a gobernar, porque eran los que pagaban impuestos, porque eran los que sostenían el Estado. Entonces, y paralelamente por la otra vereda, literalmente por la otra vereda, se cruzaban en las calles de París, Rousseau decía todo lo contrario. Rousseau decía, desde su Emilio decía todo lo contrario. Entonces hay dos personas que piensan diametralmente opuestas en la persona. Y las dos hacen el énfasis en el papel de la educación. Entonces, ese modelo venido al Río de la Plata, bueno, del lado de Buenos Aires tuvo el papel de Sarmiento también, también con su Facundo. Hay un concepto ahí que se maneja que es barbarie y civilización, o sea, contrapuestos también, dos mundos, el mundo civilizado, con los valores burgueses, ¿no? Parado desde el puerto de Montevideo mirando en el Atlántico Norte hacia Europa, y la parte barbarie es todo lo que tenga que ver, es decir, me doy vuelta y miro hacia la campaña, y ahí todo lo que es barbarie es gauchesco, todo es el indiaje, todo eso es barbarie. Entonces, barbarie y civilización son dos conceptos que a su vez van
Es populacho, sí, vendría a ser. Populacho europeo, pero ya traído a estas latitudes. Que configuran todo un debate a lo largo del siglo XIX, ¿no? Sí. ¿Civilización o barbarie? Civilización o barbarie, exactamente. Que después tendrá sus variantes, cuando se hablen de federales y unitarios, ahí se hablen de no voy a hablar de blancos y colorados, pues acá, pero bueno, la aparición de las divisas, donde hay partidos que miran, se recuestan más a lo europeo y otros que se recuestan más a lo americano. Entonces, dos visiones contrarias que nos va a llevar a nosotros a desembocar en nuestro gran conflicto que fue la Guerra Grande, ¿no? No sé si quieren hablar. Y una cosa para terminar así la visión del paradigma positivista, hubo otro autor que se llamaba Herbert Spencer, ahora que hablaba la dicotomía de la civilización y de la barbarie, y que iba a triunfar la civilización, ¿no? Porque en esas vías íbamos. Él hablaba un poco también del progreso, ¿sí? Y él tiene una teoría que es bastante controvertida, ¿no? Que él decía que la sociedad progresaba y que iban a sobrevivir los más aptos y los no aptos, los débiles, ¿no? Era como una especie de selección natural de la sociedad, como ocurre en las especies. Darwinismo puro. Era darwinismo. Es más, primero se le puso a dar la teoría darwinista social y después se le empezó a decir darwinismo a Darwin, a la teoría de Darwin. Y él también preconizaba mucho la industrialización, porque él decía, era un liberal, decía que el hombre era bueno, que era bueno, que tenía que ser libre, que no necesitaba un Estado muy presente, el Estado de la Revolución Industrial, que no cumplía fines muy primarios, digamos, y nada más, y que el hombre, bueno, en su vida se iba a poder desarrollar, y bueno, las sociedades iban inevitablemente a ese triunfo de los más aptos, cada vez con más agregados humanos, o sea, aumentando su población, aumentando las instituciones sociales, naturalmente, sin interferencia de nadie. Era como una visión, la del siglo XIX y después la que se trae acá a Uruguay del progreso, ¿no? La visión de la revolución industrial, de esa locomotora a vapor que va, dominó el mundo. La Ilustración es la verdadera locomotora del progreso, y dicho por el propio Varela, ¿no? Sí. Citando a su obra de los 1875, Los Gauchos. Bueno, a ver si podemos hacer una pequeña síntesis y si surge alguna pregunta también, con mucho gusto, si podemos, la trataremos de contestar. Se trata la charla de exponer el concepto de paradigma, el paradigma que atravesó el siglo XIX, ese largo siglo XIX, donde se tocan los puntos como industrialización, modernización, positivismo, la razón, generales, la inserción del mundo en el sistema capitalista. Incluso la profesora me comentaba el otro día con bastante acierto, con mucho acierto, como siempre, que en este siglo XIX tenemos el paradigma, sí, de positivismo, pero que convive y anda a las patadas con otro paradigma, que no sé, ella me dijo un nombre que no me acuerdo cuál es, pero que en realidad está representado por el mundo material del marxismo, donde apunta a otra cosa, evidentemente, ¿no? Pero sí podemos tomar ideas de Marx cuando habla de la forma en que cambian los paradigmas o la forma en que cambian, decía Marx, los modos de producción. Ataba mucho a los modos de producción. ¿Y cómo cambia? Al decir de Hegel, de manera dialéctica. ¿Qué es dialéctica? Bueno, por oposición, por lucha, por contradicción, y asociarlo al concepto de lucha de clases. Entonces, por un lado tenemos el positivismo burgués, por decirlo de alguna manera redondear, por otro lado vemos el marxismo clasista, proletario, ¿verdad?, de Marx. Ambos conviviendo, retroalimentándose incluso durante ese largo y penoso siglo XIX que va poco menos que a terminar, con la lógica, el lógico final que podía tener una revolución agrícola, una industrial, un imperialismo, una expansión, ¿verdad?, lucha de imperios y un conflicto
a esa naturaleza como fue la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Luego de eso, ya hablamos de otra cosa. Luego de eso cambiaron un nuevo paradigma o se ha ido modificando. Ya no es la Gran Bretaña la dueña de los mares y la libra esterlina la moneda internacional, el oro, sino que será un pujante Estados Unidos y el dólar quien domine estos nuevos ámbitos. Y hablamos de otra cosa. ¿Alguna otra cosa, señoras? Y en el caso de la literatura también, ¿no? Esos dos paradigmas, ¿no? Por un lado, distintas formas de cómo lograr ser un burgués a costa de lo que sea, ¿no? Personajes que representan eso, y por otro lado, el producto de la explotación burguesa. O sea, ¿qué pasa con los proletarios? Y la denuncia social de en qué lugar quedaban y de qué manera vivían. Por eso también esas dos voces o esos dos paradigmas se empujan ahí, a nivel literario. Y nada, desde la sociología, bueno, nosotros hablamos un poco del positivismo, pero hay otros paradigmas, ¿no? El crítico, el que hablaban los profes con la denuncia de la situación del obrero, ¿no? De la situación obrera y Marx con la creencia de que podría haber una revolución del proletariado, ¿no? Una dictadura del proletariado, que ellos mismos tiraran ese sistema abajo. Es como todo, uno intenta entender la realidad, comprender la realidad. Y desde el punto de vista de donde uno esté parado, con los intereses que uno tenga, con la forma de vida que uno lleve, que eso es en definitiva la ideología, ¿no? En muy pocas palabras, va a intentar explicar los fenómenos. Los franceses lo hicieron de una forma, los alemanes lo hicieron de la otra, ¿no? O sea, Marx por un lado, Durkheim, Comte y Spencer lo hicieron del otro. Pero creo que fue un afán de poder comprender esos cambios, ese gran siglo XIX que dice el profesor, que se hizo eterno, se hizo como 3 siglos, ¿no? Porque esa revolución no se quebró toda la estructura, que después terminó expandiéndose a nivel mundial. Bueno, no sé, espero que haya sido entretenida la charla. Les agradezco a todos.